uno siente que está transformando la vida del otro, pero al final la que más se transforma es la tuya, Yo creo que cien definitivamente por es ciento. uno. Ujú. Porque te enseñan tanto, te enseñan a ser agradecidos, o sea, yo digo, yo también puedo, es mi pie sobre la tierra. Ujú. Siempre lo digo, porque, wow, de cuánta cosa nos quejamos. Sí, Y nosotros actualmente vivimos un piloto automático tan fuerte que si a ti no te pasa una situación así, tú no te tú no te detienes o detienes. tú no eres empático con esa Sí, situación, ¿entiendes? sí. Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva entrega de Misión Inspirar. Oramos que cada conversación sea de muchísima edificación a sus vidas. Y en el día de hoy tengo el inmenso privilegio de tener conmigo a una mujer de esperanza, una mujer de fe y una mujer de propósito. Tenemos el privilegio de conversar en este día con María Esperanza H., fundadora de Yo también puedo. Muchísimas gracias, María Esperanza, por acompañarnos hoy. Es un inmenso privilegio. Karina, gracias a ti, yo feliz de estar en este espacio, sobre todo que el Señor aquí está presente y eso realmente lo hace aún más especial. Así es, muchísimas gracias. María Esperanza, yo sé que tú eres una persona que infundes esperanza y que muchos de los que te conocen saben de tu proyecto. Pero cuéntanos un poquito de ti antes de entrar en materia del propósito de vida que Dios te ha llamado. Bueno, yo soy una hija de Dios, una persona muy soñadora. Tengo una familia que el Señor me ha regalado, un esposo, dos hijos, y soy una persona muy apasionada. El servicio es mi manera de demostrar, de dar, y me gusta mucho estar con la gente y cosas así. Qué inmenso privilegio, porque no todo el mundo se puede expresar así, de que es soñadora, de que es apasionada. Yo creo que eso es una gran virtud que Dios te ha concedido. Ah, Y sobre todo en un mundo que lamentablemente vemos cada día como las tinieblas quieren arropar, como la desesperanza quiere robar los sueños, como situaciones difíciles de la vida desaniman bueno, y nos roban la así es. esperanza. O sea, muchas veces el hecho de tú ser soñadora, hay muchas personas que te dicen, pero deja de soñar tanto, eso no es real, qué caprichosa, o sea, porque realmente lo ven como algo imposible. Y yo más Ujú. que todo siento que soñar es como tú tener fe en algo que realmente, si el Señor te lo ha dado, tú sabes que Él lo va a cumplir en base a su propósito y su voluntad. Entonces, por eso yo me considero una persona muy soñadora. Totalmente de acuerdo contigo. Y cuando hablabas de sueño y lo acabas de afirmar, pensé inmediatamente, eso es la fe Ujú. que Dios ha puesto en ti, que te permite soñar, porque la fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo creo que soñar es válido y muy necesario y necesitamos más gente soñadora como tú para que nos inyecten ese amor, esa pasión, ese deseo de soñar y que cosas grandes se logren. Y yo veo eso en ti, sobre todo con tu trayecto de vida. Ujú. Qué bueno que Dios te ha dado el privilegio de tener tu familia, tener un amado esposo, tus hijos. Y creo que también tienes más hijos porque tienes una fundación. 200 hijos, aparte de los míos. Tienes como 200 hijos. Cuéntanos de esos hijos y de ese sueño. Yo también puedo. Tú sabes que yo siempre decía que yo también puedo, es mi primer hijo. Pero después yo dije, no, no es mi primer hijo, vamos a ponerlo todo en orden. Pero sí, porque realmente fue como mi primer proyecto como con responsabilidad. Esta responsabilidad de velar, de cuidar, de responsabilidad de adulto. Yo también puedo inició como mi tesis en la universidad, mía Wow. y de Marcel Berrido. En ese momento queríamos ver cómo las artes a través de la educación y la vida independiente de las personas en situación de discapacidad podían beneficiar en su desarrollo.
Y al tener tan buenos resultados, pues las familias nos pidieron que por favor continuáramos. Y con apenas 20 y 21 años hicimos la fundación por obediencia, Wow. con muchísimos retos, porque éramos 2 jovencitas, y la verdad es que para tú sostener una fundación, aunque está el amor, la pasión, se acercaron muchísimas personas, familiares y amigos colaboradores para poder emprender. La verdad es que fue muy retador. Wow. ¿Y de dónde nace esa identidad de yo también puedo? ¿Nace de algo que tiene que ver contigo también? Tú sabes que el nombre lo eligió la mamá de Marcel. Wow. Yo también puedo por el propósito del proyecto, Sí. porque al principio era un proyecto de tesis, no, el objetivo no era que quedara como una fundación. Ujú. Siempre yo quise tener una fundación, pero yo decía cuando tenga 50 años, porque, pero todo en el tiempo de Dios. Y eh, entiendo que eso fue también parte del plan. Yo entendía que era parte como el propósito de Dios para mi vida, pero sin yo darme cuenta, yo también puedo ha sido en muchas áreas de mi vida una gran sanación, Ujú. que el Señor me lo reveló hace 2 años con una mentoría que tuve y ahí como que la persona me preguntó, pero que tú tienes que, o sea, yo entiendo que es un propósito de Dios porque eso nadie lo quita, pero la mayoría de las personas que tienen una fundación la tienen por una herida. Ujú. Es Sí. decir, se le muere un hijo y hacen la fundación. Le nace un hijo con situación de discapacidad o fundación que tienen cáncer. Siempre hay alguien cercano Ujú. a la persona y por eso hacen la fundación para poder seguir transformando y ayudando a otras Sí. personas. En mi caso no era así. En mi caso simplemente era el propósito de Dios para mi vida. Ujú. Pero durante una época en mi momento de escolaridad, yo nunca he sido muy buena en las áreas, vamos a decir, de matemáticas o de ciencia, nunca fue mi fuerte. Y yo tenía maestras que cogían examen y decían, "María Esperanza sacó tanto de 50 y siempre he sido muy sociable. Y, o sea, se burlaban, se reían y eso a mí me afectó muchísimo. En la única área donde yo me sentía validada era en la parte de arte, en la Ujú. parte creativa, en la parte donde yo me sentía capaz, que se había que montar alguna coreografía y demás. Y ahí yo me sentía capaz de que yo podía. Ujú. Y es exactamente lo que pasa con la comunidad de personas en situación de discapacidad. Ellos desde que nacen todo es no, 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 no. Sin darme cuenta, me incliné y me identifiqué con las personas en situación de discapacidad. Y al yo ver lo que ellos pueden lograr, me sana, porque al ellos brillar, me sana, como que una sociedad que te dice que no, Sí. que tú no puedes, que desde que tú estás en el vientre muchas veces, que hay que abortar, que hay que y cuando nacen, Ujú. hacer lo que ellos logran. O sea, eso es increíble, ¿entiendes? Y eso, la verdad, me hace sentir, o sea, me sana, definitivamente. Bueno, la verdad es que yo te diría que eso es algo extraordinario, y definitivamente Dios conectó pasión, Todo. propósito con también una necesidad de sanar, pero lo que tú dices, un proyecto nación de ayudar a tantas familias, a esos más de 200 Nosotros hijos que tú tienes. en los 16 años ya hemos impactado directamente a más de 2.000 familias y con los eventos y las actividades a más de 25.000 personas. Wow, qué bendición. Es algo sumamente necesario de nosotros, dentro de lo que hacemos, poder impactar, realmente transformar vidas, porque Dios nos llama a hacer esa sal, a hacer luz y a transformar las vidas de muchas personas que se sienten negadas. Negadas. Pero tú sabes que esta cosa nos quejamos. Sí, Y nosotros actualmente vivimos un piloto automático tan fuerte que si a ti no te pasa una situación así, tú no te tú no te detienes o tú detienes. no eres empático con esa Sí, situación, ¿entiendes? sí. Entonces, y no tiene que ver con discapacidad, con alguna enfermedad, con alguna situación. Si no te pasa, tú no lo sientes igual. Claro, es un tema de, yo siempre lo veo como eh, la importancia, además de ser empático, yo digo, a mí me debe doler Claro, el dolor ajeno. exacto. Yo siempre que veo una situación, trato de verme reflejada ahí. Digo, bueno, Dios me libre, pero pudiera ser, o un familiar. Entonces necesitamos ser más Gente en la gente, gente. más humano, Exacto. más compasión, más amor, más entrega dentro de la fundación, como bien tú dices, no tanto por las situaciones de reto que tienen esas familias con sus hijos, eh, ¿qué es lo que tú más ves?
qué es lo que más les llega a ustedes? ¿Qué situaciones son las con las que ustedes están ayudando a las Mira, familias dominicanas? nosotros trabajamos con personas con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, déficit intelectual, hidrocefalia. Hemos tenido casos de enfermedades raras y personas también con dificultad auditiva. Los casos que más tenemos son casos con la condición de autismo. Mm. El 47.7% de las 200 familias que tenemos tienen la condición de autismo, luego síndrome de Down y luego deficiencia intelectual y luego parálisis cerebral. Mm. Eh, Uno de los retos que más tenemos es que al nosotros solamente poder tener 200 familias, no podemos, hay una lista de espera grandísima y no podemos tener más chicos por el Wow. tema de que no tenemos un espacio propio y hay dos instituciones que nos ceden el espacio 2 días a la semana para poder hacer el trabajo. Ujú. Entonces tenemos que realmente atenernos a los reglamentos de Claro, esas instituciones. claro. Entonces, más que todo, eso es un reto. Otro reto es cambiarle la mentalidad a los padres, Ujú. porque de ahí comienza todo. A que sí crean en sus hijos, a que sí crean que ellos son capaces, a que no lo limiten, a que le den las oportunidades igual que otras personas, porque por miedo muchas veces no lo hacen, porque realmente que tu hijo coja un Uber sin ninguna condición, tú como mamá te puede preocupar, Claro que sí. ¿entiendes? Porque se está montando con un desconocido. Imagínate una mamá que tenga un hijo con condición que es más vulnerable, que está expuesto a más situaciones porque Ujú. tiene riesgo, tiene Claro, mayor riesgo, vamos a claro que decirlo así. sí. Entonces, cambiar ese chip también de que pueden trabajar, Mm. de que ellos pueden tener una vida digna, Sí. eh, eso también es un trabajo importante. María Esperanza, eso es loable. Me encanta que tú hablas desde el corazón y que mencionas a los padres. Mencionas de esta población, quizás más alto el número de lo que yo me imaginaría. Ujú. Si estamos hablando de una población de 200 familias y hay un 47% que presenta casos de autismo, pues quiere decir que si eso lo multiplicamos quizá por la población dominicana, pues ¿cuál sería un número? No sé si tienes Me- la cifra o En la el último estadística censo aproximada. Ujú. hay un 12% de la población, en el último censo, pero eso ha aumentado Mucho. muchísimo, sí, porque fue ya hace varios años, creo que fue en el 2012 o 2013, no recuerdo bien. O sea que sí, ha aumentado bastante. Y también tenemos que saber que cuando se hace ese tipo de, vamos a decir, encuestas, Ujú. si tú presentas la condición de autismo, no necesariamente tú la diagnosticas de una vez, es imposible. O sea, después de los 3 años, 2 años, 3 años, tú comienzas a ver, y Claro, comienza ya el diagnóstico. estadísticas. Ujú. Si pasan y el niño tiene 2 años y no presenta nada, ahí no se reporta. O sea, es más complejo tú Sí. reportar. Ahora, parálisis cerebral, síndrome de Down, que es físico, pero la discapacidad no es solo física, porque eso es solo lo que se ve. Hay discapacidad cognitiva, hay discapacidad emocional, hay discapacidad, bueno, en fin, hay diferentes Ujú. discapacidades. Entonces es más retador cuando la física no se ve. Totalmente, cuando no se ve y que tiene que, como bien dices, que son fases, etapas de diagnóstico, Ujú. en donde la misma familia también se le hace difícil Claro. y quizás le está exigiendo algo al niño o esperando una expectativa Ujú, del crecimiento, de la evolución de ese niño y no lo ve. ujú. ¿Qué tú le aconsejarías a los padres tomando en consideración esta tasa en aumento de diferentes situaciones? Considerando también de que nuestro país tiene sus retos para atender muchas situaciones de salud de diferente naturaleza. ¿Y qué sería lo primero que tú le aconsejarías a esos padres en Que lo no que se es tu experiencia? enfoquen en las debilidades de sus hijos, Ujú. que se enfoquen más que todo en esas habilidades y que lo vean como realmente un regalo de Dios. No muchas veces como, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué yo hice? Se crea mucha culpabilidad, se crean muchas preguntas, se crea mucha incertidumbre para Ujú. ellos. Em, de ahí vienen muchos divorcios, Ujú. porque los padres muchas veces no aguantan esa situación. Claro, Sin embargo, entiendo que cada ser humano llega en la vida de cada persona por un propósito. Y tú necesitabas a tu hijo, no sí, importa cómo venga, porque como vino, era como tú lo necesitabas, sí. para aprender,
para tener más paciencia, para priorizar en la vida realmente lo valioso que es la familia, tu hijo, y para también saber que tú eres más fuerte de lo que tú te imaginas, Ujú, ¿entiendes? O sí. sea, eh, nunca verlo como ¿por qué? Ujú. Sino, gracias Señor, porque a pesar de los retos, tú me diste un hijo. ¿Cuánta gente quisiera tener hijo y no tiene ni siquiera la oportunidad de tener un Sí, hijo? así es. Entonces, es tratar de cambiar esa mirada Ujú, y de sobre todo nunca comparar. ujú. Tu hijo es único. Hay muchísimas personas que no tienen ninguna situación de discapacidad y no es igual al otro. O sea, cada ser humano tiene, yo digo, discapacidades distintas. Como yo te dije, yo no tengo habilidades en la matemática, por ejemplo, y tengo muchas habilidades sociales. Sí, así es. Entonces, ese no es mi fuerte. Entonces, sí mismito tenemos que verlo. Tenemos que darle intención. Ujú, Tenemos que pensar siempre en el bienestar del niño. Muchas veces insisten mucho en que quieren que estén en colegio, pero tal vez el colegio no es lo que está necesitando en ese momento. sí. Lo que más necesita es terapias enfocadas para su desarrollo socioemocional. Y al final lo que nosotros queremos es que los hijos de nosotros sean socialmente, emocionalmente felices. Eh, eh, y a veces, por nosotros querer estar con el sistema, muchas veces nos frustramos, o sea, los Ujú, padres se frustran y frustramos a nuestros hijos sin realmente ser eso lo que estén necesitando. sí. Sí, y lo que tú hablas también del no comparar, Claro. yo creo que al final del día es algo que todos los padres tenemos que aprender, porque a veces venimos con unas expectativas, así como se tuvo probablemente expectativas de uno cuando uno Sí. estaba creciendo. Entonces nosotros nos armamos como un mundo paralelo en donde al mismo tiempo, sin querer, probablemente lo que hacemos es que las posibilidades que sí hay, Ujú. entonces nosotros nos convertimos en piedras de tropiezo. Claro. Y decías algo muy importante que creo que todos tenemos que reflexionar. Todas las cosas que Dios permite es porque lo necesitábamos. Ujú. Lo necesitábamos para crecer, lo necesitábamos para fortalecernos y creo que también es una prueba de fuego del amor, Así de lo es. que realmente tú eres capaz, cómo el Señor te enseña a verdaderamente amar. Porque si amamos cuando todo está bien, pues ¿qué mérito tiene ese amor? Sino que el mérito está en cuando esas situaciones son sumamente difíciles. Además de esos consejos, también, María Esperanza, que tú muy bien, eh, ¿verdad? Le comunicas a los distintos padres, a la comunidad de familias que estén atravesando por estos diferentes desafíos de la vida. Em, ¿qué cosas deben de tomar en consideración al momento de que ya hay un diagnóstico? eh, en cuanto a, como tú decías, de repente no es que vaya al colegio, Ujú. sino es que es esa terapia enfocada. O sea, ¿a dónde dirigirse? Y sobre todo una familia que no tenga los recursos, porque ¿de cuánto estamos hablando, María Esperanza, para una familia atender estas situaciones? Bueno, depende también de dónde vayan. Ujú, Pero qué cosas deben de tener en cuenta. Número uno, tener un acompañamiento psicológico, ujú, porque hay un duelo importante. mm, Hay un duelo de negación. sí, Hay un duelo, como te mencioné, porque me pasa a mí. Yo no sé si voy a poder con esto. Económicamente no sé si yo pueda. sí. Yo no quería esto. Ujú, Y ahí están las expectativas. Un acompañamiento psicológico. Investigar fundaciones que trabajan con personas en situación de discapacidad para ver cuál fundación puede ofrecer lo que tu hijo esté necesitando. Primero, después del diagnóstico estamos hablando, necesita su diagnóstico sí o sí. claro. Después estoy hablando de esos procesos después del diagnóstico. Hablar con la familia y Ujú, dejarle saber a la familia, mi hijo tiene esta condición, sí, quiero que lo sepan, porque muchas veces la familia comienza, que él no habla, pero tú hablaste tarde, eso es por eso, o eso no es nada. Entonces, ujú, hay un proceso en la familia que a los padres le da como, Dios mío, no le puedo decir, pero la familia tiene que saberlo, porque son, va a ser el soporte de ese niño para la sociedad. Y si todos están claros de que ese niño tiene la condición de autismo, todos van a estar en una misma misión, en una misma visión, sí, para que ese niño tenga lo mejor ujú, en base a su condición. claro. Entonces, muchas veces, hasta en los colegios, los padres,
ocultan que su hijo tiene la condición de autismo para que se lo acepten. Sí. Y eso no está bien, Mm. o sea, no debería de ser. Y sumamente difícil para el niño. Y Lo para el mismo colocas en una colegio, situación muy exactamente. difícil a ambos, y al colegio Claro, también. claro. Entonces pienso eso. Y buscar realmente terapeutas dependiendo de lo que el niño está necesitando, en base a su realidad socioeconómico, porque realmente hay de todo, de todo. Realmente es muy costoso. eh, Cuando hablamos, vamos a decir de privilegio, o sea, un Sí. chico que reciba todas las terapias que necesita, que vaya al colegio, que tenga una maestra acompañante en el colegio, bueno, en fin, Ujú. medicamentos, estimulaciones, Ujú. eso ronda mucho más de los 140, 50, 100.000 pesos solamente ese chico y la familia. Sí, Ahora, las es personas vulnerables ujú, que no pueden pagar eso, tienen que buscar realmente fundaciones, instituciones que lo ayuden, o sea, es un reto. La mayoría de las familias de la fundación, las madres no trabajan porque ujú. no tienen con quién Claro, dejar a sus hijos. Entonces, imagínate tú, que no claro, trabajen y también, o sea, el reto es mayor todavía. claro, claro. Y considerando ese reto tan desafiante que ni me imaginaba que rondaban por Sí, ese número, es mucho, algo sumamente desafiante para una familia que ni siquiera tenga ese reto. O sea, el costo de la vida está bastante complejo una en locura. todos los sentidos. Y me surge la inquietud de cómo pueden las fundaciones, tú hablabas de una capacidad X, por logística, por todo lo que se requiere para dar los servicios en la fundación. Eh, Asimismo, me imagino que hay otras organizaciones también que tienen esas limitaciones, Claro. y las mismas instituciones públicas. Entonces, ¿cómo puede subsistir la fundación y qué puede hacer alguien que quiera ser una especie de sponsor De o donar, padrino, de donante para ayudar a esta claro. causa? Bueno, nosotros realmente, las fundaciones, vamos a decir, sobreviven por donaciones. Donaciones, patrocinio de empresas que creen en la discapacidad, Ujú. eventos, hacemos Sí, muchísimos eventos en el año porque si no, es imposible. Nuestras familias pagan algo mínimo que es más que todo es como un compromiso, sí. pero el restante tenemos que buscarlo y realmente el presupuesto es mucho, pero millones, o sea, mucho dinero. Eh, por esa razón, nosotros tenemos también lo que es el club de integración, donde hay personas que se unen a nosotros. Hay diferentes planes, tú eliges el plan que tú quieras, donde tú ayudas no solamente a la beca del chico en Yo también puedo, Ujú. sino de manera integral, para medicamentos, para alimentos, para su salud en sí. Y no solo a ese chico, sino a un grupo de chicos que estén becados y en base a esa necesidad, si hay un mes que necesitan alimento, pues se ayuda con eso. Si hay un mes que necesitan. Buenísimo. Entonces así la ayuda tiene mayor alcance y mayor impacto todavía. Ujú. Entonces es una manera linda de tú unirte, porque tal vez físicamente tú no puedas estar Claro. por el trabajo y demás, entonces puedes unirte. Hay personas también que no necesariamente tienen que ser también tú como voluntario, tú Mm. puedes ir a nuestros programas y ser parte del voluntariado o de nuestras actividades. Y para nosotros es una gran ayuda también. Buenísimo, buenísimo. Además del voluntariado, de los patrocinios, ¿de qué otra forma tú dirías que te puede ayudar alguien que quiera unirse a la causa? Bueno, por ejemplo, si usted es dentista, nosotros necesitamos una jornada, puede hacer limpieza, dependiendo con tu profesión, también puede colaborarnos, dándole trabajo a nuestros chicos. Tenemos un programa de inserción laboral, dándole trabajo a nuestros chicos. Buenísimo. Nosotros le damos el acompañamiento a la empresa, capacitamos al personal que trabaja con el chico para que realmente exista una inclusión real Ujú. y para que el ambiente Mm. también se humanice. Un Sí, clima laboral claro, hermosísimo. buenísimo. Yo creo que eso es tan necesario, como bien dices, humanizarlo, Ujú. de uno también poder ayudar a que alguien se inserte laboralmente y que aún con sus retos pueda hacer X y tarea, pues de por sí ya le estamos ayudando con su desarrollo, con su dignidad, con su crecimiento. Me gustaría antes quizás de cerrar esta hermosa conversación y de todo lo que haces, María Esperanza, de lo que Dios te ha llevado a hacer para traer tanta esperanza y aliento a familias.
me gustaría que tú nos compartas cuál ha sido quizás el caso de mayor inspiración y transformación, uno o dos que quieras contar de lo que tú has visto, desde el trabajo que ustedes hacen junto con la familia, con esos chicos. Mira, nosotros tenemos varios casos y lo he dicho anteriormente, pero eh, te inspiran todos. ¿Por qué? Porque aunque sea uno muy grande y otro no tan significativo tal vez para una persona, tuvimos un caso de un chico que duró 2 años simplemente para subir las escaleras. Wow. Y que eso es algo para nosotros muy cotidiano. O sea, eso es algo que ni Mm, siquiera lo valoramos, el hecho de nosotros poder subir la escalera, porque le temía, tiene la condición de autismo y no había manera. mm, Y lo logramos en 2 años. Se logró junto con el acompañamiento de su papá y junto con el equipo de la fundación. Y eso fue lo más grande para su familia. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a esa familia que vayan a un sitio y ya no tengan ese limitante de que si hay una escalera no se pueda subir. wow. Por ejemplo, que algo sencillito, Claro. como también tenemos el caso de Kiara, una chica que inició con nosotros en la tesis y ella nació con parálisis cerebral y también con deficiencia auditiva. Y le dijeron que ella no iba a ser funcional, que ella no iba a poder caminar, nada. Y ella con las vibraciones, cuando estábamos haciendo la tesis, hicimos la estimulación musical y con las vibraciones del sonido del radio, ella comenzó a sentirlo y junto con sus padres y nosotros comenzó a caminar. Wow. Y Kiara actualmente ha estado en muchísimos musicales que hemos hecho, camina, está en el colegio, tiene 16, 17 años ya, se comunica perfectamente en lengua de señas, pero se comunica Wow. y tiene una vida totalmente funcional, integrada, tiene 5 hermanos y está súper integrada. O sea que yo te estoy diciendo, un caso simple como un caso que realmente que era Wow. imposible que tenga Increíble. calidad de vida, vamos a decirlo así. Wow. Y eso lo vivimos, gracias primero a Dios y segundo como al gran trabajo que se hace, porque es un trabajo totalmente integral entre familia, Ujú, terapeutas, psicólogos, fundación, maestros, especialistas. ujú. Es un trabajo muy integral. Es un gran trabajo, de Mm, verdad que sí. Y bendecimos la vida, ¿verdad? De todos los que están en el Amén. equipo. Amén. Bendecimos esas familias. Hacemos un llamado también a todo aquel que se pueda integrar a esta causa. Yo también puedo. Y desde la fe y la esperanza aportar para cambiar la vida de tantos. Y como bien dice María Esperanza, para cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Algún mensaje quizás de cierre que tú quieras darle a la audiencia en general? Nunca dudes de ti. Dios siempre nos pone sueños y muchas veces vamos a escuchar voces que nos van a decir que no. Pero si es su voluntad, no dudes de lo que el Señor te va a regalar y no dudes en hacerlo porque te vas a sorprender y te vas a demostrar que tú también puedes. Wow, amén, amén. Qué hermoso mensaje. Y yo te diría que no te canses de hacer el bien. Amén. Como Tú dice. sabes que a veces uno siente que uno nada contra la corriente, como que Así Dios es, mío. sí, se siente así, pero has dado el fruto, Amén. Dios te seguirá dando las fuerzas, la visión, el ánimo, el sueño para seguir contribuyendo de una manera tan especial en la vida de tantas familias que así lo necesitan y que tú has demostrado de que ellos también Puede. pueden. Así que Dios te bendiga Amén. muchísimo y que Igualmente. siga inspirando muchísimas vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.